Aruba 24 horas, está vivo y directo aquí fuerte en Bogotá, na Tocancipá, na para ser exacto, nos arriba Autódromo Juan Pablo Montoya. Camina de carrera andando y siempre y cuando nos está aquí también por sobre tipo de carrera aquí pronto. Lo vamos a mirar también los corredores local. Local esos papi que corredores de Aruba y Corsao a correr que abrir pista aquí. No te podemos viajar con esa pista aquí. A ver nos está ahí trove, pues en carrera pisar tomando lugar. Nos está junto con Andrés Corral, el representante de Rock Cup aquí en Bogotá. Y este cuando nos un tiki, arriba carrera aquí y con la preparación está andando para carrera que lo va a continuar de luna de agosto. Andrés, cuéntanos un poco sobre las carreras, el ambiente, mucha gente, familia y todo envolvido. Muchas gracias y bienvenidos aquí a Colombia. Gracias por acompañarnos, por llevar el deporte a Aruba, Curazao. Muy contentos de contarles, estamos hoy 97 pilotos participando en la octava liga del campeonato en rumbo a preparación de lo que será nuestro Panamericano a fin de año en la ciudad de Villavicencio. Ya. ¿Y cómo va todo? ¿Cómo siente usted la competencia cuando está Aruba y Curazao presente? Bueno, Aruba y Curazao siempre han sido países, pilotos de mucho nivel. Siempre que ven acá son pilotos de referencia. Matthew, por ejemplo, un piloto de la categoría Shifter, siempre ha representado muy bien su país y esperamos que este Panamericano que se acerca y estas próximas competencias nos puedan acompañar y puedan venir a dejar todo acá en la pista con nosotros. Ya. ¿Las competencias van a ser en agosto? Sí, el 20 y 21 de agosto vamos a retomar con la novena válida del campeonato en el Autódromo de Cajicá en XRP y en septiembre la final acá en el mismo cartódromo Juan Pablo Montoya. ¿Cómo siente usted el ambiente para el karting en este momento y el interés internacional? Bueno, hay un fenómeno muy chévere, puedo decirlo así, en cuanto a la participación del karting. Creíamos que luego de esta pandemia que nos atacó a todos íbamos a tener deserciones y eso, pero no, antes estamos más fuertes, estamos ya a punto de llegar a los 100 pilotos en el campeonato. Entonces yo creo que estamos ahora más grandes que antes y la participación internacional, pues ni hablar. ¿Cuántos pilotos? Hace 8 días estuvieron varios mecánicos de nosotros allá participando en una competencia de ustedes. Llegaron pues obviamente diciéndonos que el nivel es bastante alto. Yo creo que más que enfrentar un Colombia contra Aruba o Colombia contra un Curazao, yo creo que es la unión de todo el mundo por este hermoso deporte, por salir adelante, por demostrarle a toda la gente que le gusta este deporte que sí lo podemos hacer. Y este año, como les digo, bienvenidos todos aquí a Colombia al Pan American Rock Cup Challenge. ¿Y qué siente usted? Tenemos pilotos potenciales de Aruba para encabezar el Panamericano. Sí, claro, Aruba siempre ha sido referente en sus pilotos. Yo sé que vamos a tener así mismo esta vez. Prepárense porque Villavicencio es una de las pistas de Colombia más técnicas que tenemos. Para nosotros los de acá nos juega algo en contra y es que es el calor. Creo que para ustedes va a ser mejor el tema de la altura. Entonces dentro de poco les estaremos enviando unos videos para que vayan conociendo la pista. Yo sé que varios de Aruba de allá han estado, Matthew ha estado, otros pilotos han estado también, no recuerdo ahorita los nombres. Sé que han estado en estas competencias y pues van a estar allá viendo todo lo que hacemos nosotros como Rock Cup Colombia. Su invitación entonces para Aruba y Curazao. Una invitación muy grande, Aruba, Curazao, unámonos como un solo país, somos un solo mundo. Los esperamos en el Pan American Rock Cup Challenge del 8 al 11 de diciembre y en las válidas que quedan de aquí a diciembre para que puedan venir a competir al lado de los pilotos que van a estar compitiendo con ustedes en este hermoso Panamericano. Gracias. La palabra de Andrés Corral, el representante de Rock Cup aquí en Bogotá. Y de caso aquí está conta con Abai y con preparación está andando con una mira potencia de los corredores de Aruba y Corsao que está siempre organizado nanta saca cara de nos países tanto Aruba como Corsao durante la presencia compitiendo aquí en Bogotá. Me está junto con Brian Coleman, a mitad de los Andrade para 24horas.com. Nos te promete de noticia Turcaminda.